aquí lo tenemos, el nuevo saxo tenor de Eastman, el modelo 852 52nd Street. El pasado mes de abril fue uno de los productos premiados en la feria de NAMM, el NAMM Show, y nos gustaría poder hacer una pequeña explicación de las novedades que encontramos en este instrumento, comparándolo con el 52nd Street, el 652, que hasta la actualidad, el modelo un poquito inferior, contábamos en stock. Principalmente el mecanismo DS, que es un mecanismo nuevo, patentado por David Sapani. David es uno de los fabricantes o operarios dentro de la marca Haynes de flautas, así que han incorporado en el sistema de pivotes o de resortes o básicamente el mecanismo de las flautas. ¿Qué conseguimos con ello? La acción. Los botones también son de flauta, pero bueno, esto es simplemente una sensibilidad al tacto de las yemas. Pero lo que es la respuesta de todo el mecanismo sí que es muy gustosa de tocar, aparte de un nuevo rediseño tanto de llaves de octava o de las llaves que se tocan con las side keys de la mano derecha. Están moldeadas de una manera un poquito más ergonómica. Otra cosa a destacar es el peso. Es un poquito más pesado, diríamos como unos 200 gramos, estamos alrededor de los 3 kilos 200, respecto al 52nd Street, el 652, que estaríamos en los 3 kilos. ¿Dónde podemos encontrar diferencias? En los resonadores. Aquí incluyen resonadores de latón de un espesor considerable, y en el modelo anterior son resonadores de plástico. ¿Qué más? Tudel. El Tudel es nuevo, diseño conjuntamente con Bob Mintzer, que es el artista que está tocando este instrumento, y tiene una curva un poquito más acentuada hacia arriba que el modelo anterior o que el Tudel S, que también lo incluye este instrumento, y con ello ganamos sobre todo en emisión, que es más fácil, y en rapidez. El aire entra de una manera un poquito más rápido que con un Tudel más bajo. Otra cosa muy curiosa que nos ha llamado la atención: se han modificado en el tubo los Rolton, tanto mano derecha como mano izquierda, que lo contaba el 652. El 852, lo han eliminado de la mano izquierda. En la mano izquierda no hay Roltons. Con ello queremos pensar que puede haber alguna mejora en términos de afinación o de homogeneidad del instrumento. Luego también podemos hablar del sonido. El sonido es un poquito más focalizado que ahora cuando escuchemos el 652. También influye en que lleva resonadores de plástico. Es un poco diferente la respuesta. Y nada, me gustaría que lo escucharais un poquito más y lo comparamos también con el 652. ...652. Ahora me gustaría volver al 852 para poder comprobar esa tímbrica un poquito más oscura, más focalizado el sonido.
Pues hasta aquí la presentación del 852. Cualquier cosa, escribidnos en comentarios y os respondemos. Gracias.